ahí están las preguntas muy interesantes que hoy le estaremos dando salida. Hoy en la entrevista aquí en Hechos AM Bajío tenemos como invitado a Aldo Lugo, coordinador de licenciatura en Sistemas de Información Administrativa de la Universidad de Guanajuato, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, gusto en saludarlo, buen inicio de semana. Bueno, parece que no nos escucha, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sale a hablar. Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a hablar del tema tan importante hoy por hoy, que es el tema de seguridad. ¿Qué tan vulnerable podemos ser en el uso precisamente de dispositivos electrónicos? Híjole, pues es un tema realmente interesante y más allá del uso de dispositivos electrónicos, creo que el mismo uso de Internet, desafortunadamente ahora pues bueno, nos hace muy vulnerables sobre todo a diferentes tipos de ataques, ¿no? De ciberdelincuentes, que lo que buscan finalmente pues bueno es comprometer los sistemas en las organizaciones, pero sobre todo comprometer la información personal de las personas. Entonces, es un tema de gran relevancia, ya sea a nivel empresarial, organizacional, pero sobre todo a nivel personal, porque, bueno, comentar que sobre todo ahora en esta crisis sanitaria, pues desafortunadamente este tipo de delitos cibernéticos pues se han intensificado, ¿no? Así es, y ahora nos gustaría que nos dijera cuáles son los principales errores que cometemos con nuestra información en la red o en algunos dispositivos de almacenamiento, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de todos los errores que estamos cometiendo y lo vulnerables que estamos siendo por nuestras propias decisiones, ¿no? ¿Cuáles son estos errores? Híjole, yo creo que el principal error es el pensar que existe privacidad en la red, cuando no lo es. Desafortunadamente, pues mucha gente comparte información sensible, comparte demasiada información personal en Internet, en sitios sobre todo no seguros, y entonces es aquí donde lo importante pues es concientizar, ¿no? Es desarrollar esta cultura para prevenir, porque muchas de las veces, sobre todo, hacemos operaciones, hacemos transacciones en Internet que involucran nuestros datos personales, por ejemplo, en redes públicas, ¿no? En redes gratuitas, en redes abiertas, que lo que hace es hacernos más vulnerables porque hay más gente que puede tener acceso a nuestra información. Muchas de las veces también, por ejemplo, una mala práctica pues es no cerrar sus sesiones, ¿no? Ya sea en un teléfono celular, en alguna computadora, el guardar propiamente sus contraseñas en ciertos equipos tampoco sería una cuestión recomendable. Y entonces aquí también, pues, algo que no debemos hacer o que muchas veces es una mala práctica, pues bueno, es el confiar, ¿no? El acceso a nuestros datos en algunas aplicaciones, por ejemplo, en Internet, ¿no? Que algunas veces parecen ser aplicaciones divertidas, pero que de alguna manera tienen o solicitan el acceso a tus datos, a tu información. Aldo, bueno, finalmente creo que das puntos importantes, quizás los básicos, pero ¿qué más podemos hacer o definitivamente no se puede hacer nada? Sí, por supuesto. Más allá de, por ejemplo, ver toda la cuestión tecnológica o la cuestión técnica, algo muy importante pues, es crear y tener esta conciencia, ¿no? Sobre la seguridad de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos que desarrollar una cultura de prevención, sobre todo que lo que sea, lo que se haga sea favorecer, ¿no? La protección de nuestra información, porque desafortunadamente ahora, y debido a veces a la dificultad, por ejemplo, para atacar directamente a un sistema, a una cuestión técnica, pues los ciberdelincuentes lo que están haciendo pues, es atacar a las personas, ¿no? Como este primer eslabón en la cadena de protección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es ser muy conscientes, sobre todo, que el hecho de estar en Internet nos hace vulnerables y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo, sí cuidarnos en esta parte técnica, pero sobre todo cuidarnos más como personas, ¿no? Claro, ahora hay correos electrónicos o estos típicos mensajes de texto, links que recibimos, no sé, a través de WhatsApp, que no debamos contestar. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber cuáles sí y cuáles no? Pues mira, definitivamente yo creo que cualquier correo electrónico que te solicite el proporcionar o el actualizar información personal o confidencial, hay que descartarlo, ¿no? Hay otros correos electrónicos también que a veces te piden ingresar enlaces sospechosos con la finalidad de descargar archivos adjuntos, que también es algo nada recomendable, pero sobre todo cómo los podemos identificar,
hay que verificar las URLs o las direcciones de estas páginas, porque muchas de las veces estos correos pues son correos apócrifos que lo que buscan pues es robarnos nuestra información, y aquí entra todo un tema de una técnica que se llama phishing o suplantación de identidad, que lo que busca es precisamente esto, engañar a la gente, engañar al usuario para que proporcione información haciéndole creer que es un sitio auténtico cuando no lo es. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación es que sobre todo cuando recibamos un correo de este tipo, pues no respondamos, no brindemos información, y mejor nosotros de manera directa pues nos contactemos con la institución bancaria, con la institución de gobierno, con la empresa de la cual supuestamente estamos recibiendo este correo electrónico. Aldo, por último, y creo me leo un poco ahora al tema de los pequeños, de los niños, de los hijos. Apenas los papás están entendiendo esto de las redes, de los candados, de la cuestión de seguridad, etcétera. ¿Qué hacer con los hijos? ¿Cómo poder cuidar todo esto para evitar extorsiones, personas que estén acechando a nuestros hijos? Es un tema que se tiene que hablar seguramente. Sí, de acuerdo, y sobre todo yo creo que eso es lo importante, ¿no? La comunicación. Es un tema no tan sencillo de abordar seguramente con los pequeños, pero yo creo que lo importante sí es tener mucha comunicación con ellos y explicarles y también empezar a hacerles conciencia que el Internet es muy bueno, pero que también existen muchos riesgos y que hay que estar muy atentos a ciertos mensajes, a ciertas alertas, no hacer caso a ciertos sitios, por ejemplo, o cualquier tipo de información que creamos que pone en riesgo pues nuestra integridad. Siempre estar en contacto, comunicación con los papás, ¿no? Yo creo que es un tema de comunicación y de mucha confianza con los hijos para poder estar siempre ahí. No es estar invadiendo tampoco la privacidad del niño, que también tiene cierta privacidad, pero por ser un menor de edad, pues yo creo que sí los padres tienen que estar muy al pendiente de qué cosas están viendo en Internet, de qué cosas están, con quiénes se están comunicando, etcétera. Pues ahí está un tema también muy importante. Ya por cuestión de tiempo no alcanzamos a más preguntas, nos están llegando varias preguntas aquí a través de las redes sociales precisamente. Aldo Lugo, coordinador de licenciatura en Sistemas de Información Administrativa de la Universidad de Guanajuato, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, buen día. Gracias, muy buenos días. Buenos días.